Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase de micología médica. El día de hoy estaremos revisando las micosis superficiales, la segunda parte. Sobre todo estaremos estudiando lo que se le conoce como la pseudomicosis. Así es que vamos a iniciar con nuestra clase. Bueno, el día de hoy estaremos revisando este tema de las pseudomicosis superficiales, un tema sumamente importante mencionarlo y como ya hemos mencionado, realmente son las pseudomicosis, un tipo de infecciones que realmente no son infecciones por hongos. Por eso de ahí el nombre de pseudo, ya que esto significa que son micosis falsas. Sin embargo, se sigue estudiando como parte de la materia de micología. En los libros lo seguimos encontrando, recordando que ese tipo de microorganismos son muy parecidos en cuestión de metabolismo, de crecimiento. Las características clínicas también son muy similares a las micosis verdaderas. Entonces, las pseudomicosis realmente son un grupo de enfermedades que incluyen cierta diversidad de infecciones que son causadas por bacterias aeróbicas, es decir, actinomicetos o también los podríamos llamar como actinomicetos coriniformes, ya que la mayoría de las bacterias que causan esta pseudomicosis pues son parte del género Corynebacterium. El primer tipo de infección que vamos a estar viendo son las tricomicosis. Realmente, a pesar de que el término tricomicosis no es adecuado para nombrar esta enfermedad, debido a que en un sentido estricto no se trata de una infección micótica, sino una bacteriana. Sin embargo, lo estaremos utilizando como, por ser el nombre más común y más conocido a nivel general. Una de las mayores, de las mayores especies que más afectan a los seres humanos vendría siendo Corynebacterium flavescens. Así es que prácticamente es la bacteria que más ocasiona las tricomicosis. Bueno, ¿qué son este tipo de infecciones? Generalmente es un tipo de infección asintomática por este microorganismo, Corynebacterium flavescens. Normalmente podemos decir que no se encuentran en la naturaleza, sino que es propia de algunos lugares específicos como los climas húmedos y los tropicales. Algo importante mencionar de los lugares en la parte del organismo donde se encuentra vendría siendo en los pelos axilares o vellos axilares y en raras ocasiones en los púbicos, pero también pueden estar en los escrotales o interglúteos. Y este se caracteriza por la formación de concreciones o nódulos que crecen alrededor del tallo piloso. Como ya lo hemos mencionado, pues este normalmente no lo encontramos en la naturaleza, normalmente lo tenemos como parte de la microbiota, alrededor del 30% de la población humana lo puede llegar a tener, y sobre todo en lugares donde está la humedad o lugares tropicales. Generalmente este se encuentra en adolescentes y en adultos jóvenes y de manera excepcional en algunos niños, aunque el número de reportes se ha venido incrementando en años recientes y estos casos son localizados en el pelo de la cabeza y los reportes coinciden en que son niños con exceso de sudoración y esto favorece su aparición al estar mucho tiempo postrados, así como el uso frecuente de gorras, ya que en los últimos años pues hemos viendo más bien la problemática de la obesidad, de niños que pasan mucho tiempo sedentarismo, entonces obviamente esto va a favorecer a tener estas condiciones. Realmente no podemos decir que hay una preferencia de raza y de sexo, aunque vamos a decir que en nuestro medio, aquí en México, la mayoría de los pacientes son masculinos, porque la mujer pues tiene que llegar a la costumbre de afeitarse el vello axilar, que es uno de los lugares más comunes donde encontraremos esta infección. Normalmente podemos decir que se inicia por el incremento de la bacteria, es decir, por su reproducción en esos lugares y su contacto con el tallo piloso. Entonces,
este microorganismo a ser parte de la microbiota, tal vez por alguna cuestión también de falta de higiene, podríamos decir que favorece el crecimiento y el desarrollo de esta bacteria. Entonces, las bacterias cuando ya han crecido, se han reproducido, se llegan a adherir a la superficie o lo que es la cutícula del pelo por medio de una sustancia que podemos suponer o asemejarla al cemento, cuya composición todavía en años anteriores pues todavía se desconoce. Sin embargo, se cree que es un tipo de glucano muy similar a una que se llama glucana, producida por Streptococcus mutans, la cual ellos la utilizan para poder adherirse a los dientes. Podremos observar aquí los aspectos clínicos de esta infección. Normalmente y con mayor frecuencia se encuentra en vello axilar, alrededor del 85 al 90%. Aquí lo podríamos ver en sus diferentes presentaciones. Sin embargo, también puede llegar a parasitar los vellos púbicos y de manera extraordinaria los escrotales e interglúteos, como ya mencionamos. En ocasiones se pueden observar casos mixtos, es decir, encontrarse en diferentes lugares al mismo tiempo, en el mismo paciente, que tienen malos hábitos higiénicos, no suelen llegar a lavarse en ciertos lugares, a tallarse bien con jabón, etcétera, etcétera. Entonces, puede llegar a observarse la infección y se puede llegar a confundir con lo que es la piedra blanca, así también como la pediculosis, es decir, las liendres o los piojos. Entonces hay que tener esta comparación o esta información para poder hacer un diagnóstico diferencial. Y conforme el cuadro se llega a ser crónico, las concreciones se extienden a través de todo el pelo hasta formar una vaina, por lo cual el pelo se llega a engrosar, se puede tornar amarillento, rojo o negro, dependiendo de cuánto va creciendo y dependiendo del tipo de sustancia que va produciendo la misma bacteria. Y este se puede presentar en un aspecto cremoso, opaco y hasta blanco. Entonces podemos observar aquí en la fotografía izquierda que tenemos una tricomicosis axilar de una variedad llamada rubra por la coloración que está produciendo. En el centro tenemos un acercamiento de una fotografía de la parasitación pilosa de la tricomicosis axilar y en la derecha una normal, panorámica, una foto panorámica de la tricomicosis axilar. Sin embargo, poder observarlo a más acercamiento en un microscopio, eso es lo que podríamos observar al realizar una observación directa o un examen directo con hidróxido de potasio o solución Lugol. Podríamos observar las concreciones o las vainas, como se pueden observar aquí mucho mejor, que son muy características. Y estas están constituidas por aglomeraciones o masas de las bacterias, por lo cual podemos observar todo este crecimiento, no como en algunos casos de las micosis reales, que es más corta, por ejemplo, las piedras, ¿no? Entonces, al presionar con suavidad la preparación, pues se pueden alcanzar a observar las formas cocoides de las bacterias y difteroides, que es característico del género Corynebacterium. Por esto mismo, esta imagen descarta la piedra blanca o negra, ya que estas son verdaderas micosis formadas por esporas, filamentos gruesos y cúmulos de ascoesporos respectivamente. Entonces, el poder llegar a observar las formas cocoides, pues obviamente diríamos que es una infección por bacteria. Sin embargo, también se pueden llegar a realizar medios de cultivos y estos sobre todo deben ser ricos en nutrientes, como lo es la infusión cerebro-corazón, en agar, que contengan también extracto de levadura o en agar sangre al 5%, ya que se pueden llegar a observar que algunas cepas son hemolíticas y cuando los cabellos o los pelos provienen de la variedad flava, estos se obtienen colonias pequeñas que son rugosas, opacas, de aproximadamente 2 milímetros de tamaño y de color blanco amarillento, correspondientes, por ejemplo, a Corynebacterium flavensis. Sin embargo, pues hay otras especies que también pueden llegar a parasitar en estos pelos.
La temperatura óptima, al ser una bacteria, pues viene siendo de 37 grados centígrados, teniendo en cuenta que muchas micosis, simplemente a temperatura ambiente, pues pueden llegar a tener un buen crecimiento en los medios de cultivo. Sin embargo, también se pueden llegar de estas infecciones, en algunos casos, a crecer a temperatura ambiente, siempre y cuando también exista una correcta humedad en las incubadoras. El tiempo de aislamiento, de crecimiento para poder llegar a observar es alrededor de 7 días. Sin embargo, también podremos llegar a observar la tinción Gram después del crecimiento y observar los cocos Gram positivos, sobre todo la forma de los difteroides, ya que estos suelen agruparse y parecer que están formando letras chinas. La última fotografía que mencionaremos aquí es algo que se ha utilizado con las micosis también superficiales y es utilizar la luz de Wood, que sería la luz ultravioleta, y observar los pelos parasitados de las tricomicosis que van a generar una luz fluorescente amarilla y muy intensa. El tratamiento prácticamente no es un antibiótico, sino simplemente utilizar algunos jabones que están compuestos de azufre, aunque hay otros tipos de compuestos también, de sustancias que se pueden llegar a utilizar. Sin embargo, también el rasurado constante de la zona afectada durante 2 a 3 semanas puede llegar a ser una buena solución para ese tipo de infecciones. Sin embargo, pues es bueno utilizar una terapia asociada con los jabones de azufre. También se pueden llegar a emplear otros tratamientos tópicos, como es alguno que contenga azufre al 3% en base de glicerina, puede ser formalina al 2% en base de alcohol, bicloruro de mercurio al 1%, hipoclorito de sodio al 2%. Sin embargo, en algunos casos se puede llegar a dar antibióticos como la eritromicina y clindamicina tópicas. Sin embargo, los mejores resultados terapéuticos se han obtenido cuando hay un constante rasurado del área infectada y la aplicación diaria de ácido fucílico al 2%. Y eso es lo que se ha reportado, por lo menos, por ejemplo, en el libro de Bonifaz, que ha sido uno de los tratamientos más efectivos que ellos han obtenido. Otro tipo de infección que vendría siendo pseudomicosis es el eritrasma. El eritrasma prácticamente es una infección superficial crónica causada por un actinomiceto coriniforme denominado, vendría siendo Corynebacterium minutissimum. Este tipo de bacteria afecta en particular los grandes pliegues, como son las axilares e inguinales, y los espacios interdigitales en forma de placas eritematoescamosas, que más adelante lo observaremos en algunas imágenes en los aspectos clínicos. Este no se encuentra tampoco en la naturaleza, es decir, también puede ser parte de la microbiota de la piel y encontrarlo de manera normal sin que cause alguna enfermedad, al menos que por algunos factores, sobre todo en lugares cálidos y húmedos, que puede llegar a favorecer el crecimiento o la reproducción masiva y provocar la enfermedad. Eh, Aunque los mecanismos realmente de patogenia no están bien estudiados y comprendidos por completo, se cree que la enfermedad pues esta inicia por el incremento del número de microorganismos, como ya lo mencionamos, favorecido sobre todo por el aumento de temperatura. Uno de los que casi siempre se van a encontrar es por la sudoración o los factores inmunodepresores, es decir, pacientes que están inmunocomprometidos por alguna enfermedad crónico-degenerativa, como lo es la diabetes, la obesidad, el cáncer, entre otros, que es en los cuales están más relacionados. Sin embargo, el más es la diabetes. Hay estudios que se han llegado a comprobar que a mayores niveles de glucosa sérica se observa mayor aumento de las lesiones cutáneas. Entonces podemos observar, por ejemplo, que en algunos de los pliegues, sobre todo de personas que tienen obesidad, pues de donde se ha podido encontrar
este tipo de infecciones, como lo es el eritrasma submamario en paciente obesa. También tenemos en esta fotografía el eritrasma interdigital y que aquí se puede observar un poco eh, escamosas. También podemos tener eritrasma inguinocrural en pacientes diabéticos y podemos seguir observando prácticamente en pacientes que tienen obesidad como segunda enfermedad crónica. El diagnóstico en el laboratorio vendría siendo un examen o un raspado de las áreas donde se tiene la infección, tenerla o obtenerla en una placa para poder después llegar a hacer su cultivo, aunque son muy difíciles de que crezcan. Normalmente se hace una tinción directa o una observación directa para poder hacer el diagnóstico concreto de la infección. Se raspan con la ayuda de un bisturí o puede ser también con un portaobjeto. Se debe de dividir en dos partes para su observación y también para el cultivo. No se recomienda hacer examen directo con KOH al 10% porque es difícil de llegar a distinguir los filamentos microsifonados, así es que por lo regular pasan inadvertidas las escamas y los depósitos de grasas. Normalmente lo que llegamos a hacer con la muestra obtenida, ya sea macerado o por las escamas, se realiza un frotis. Este frotis lo podemos hacer o lo debemos de fijar primero al calor de la flama o con algunos fijadores histológicos. Después se puede teñir con GRAM o también lo podemos realizar con el GIEMSA. Y lo que podemos observar aquí es que al microscopio se observan los filamentos GRAM positivos microsifonados cercanos más o menos a un diámetro de 10 micras de largo por una micra de ancho. Podemos observar cúmulos de forma difteroides, cómo se organizan estas bacterias y bacilares que pueden llegar a medir entre 1 y 2 micras. Normalmente podemos decir de Corynebacterium, pues son pleomórficos, pueden llegar a estar en formas de V, palizadas, sobre todo en letras o formando letras chinas. Sin embargo, la otra forma de llegar a hacer el diagnóstico es por medio de la observación con luz de Wood. En la parte izquierda podemos observar el eritrasma interdigital con una fluorescencia intensa de rojo coral. Entonces esto es algo característico de este microorganismo por esta pigmentación. Y también podemos ver la fluorescencia en este lado intensa rojo coral. Entonces es algo muy, muy característico de esta infección del eritrasma. El tratamiento se ha propuesto diversos. Algunos mencionan que la terapia de elección sigue siendo eritromicina por vía oral a dosis de 1 gramo por día, repartida en 4 tomas de 250 miligramos cada uno. Entonces, podemos observar que puede ser mediante jarabe con la toma de 250 miligramos. Se sugiere también el uso de las tetraciclinas a la misma dosis. La claritromicina se ha utilizado en una sola dosis de 1 gramo como dosis única con buenos resultados e incluso suele ser mejor tratamiento que la eritromicina en dosis única, pero esta no es buena cuando se administra por un periodo de una semana. El cloranfenicol también ha llegado a presentar excelentes resultados, aunque este último no es tan aconsejable por sus efectos secundarios que podamos llegar a ir conociendo y solo debe de administrarse cuando las terapias anteriores pues fracasan. La otra enfermedad que vamos a mencionar es la queratolisis punctata, también provocada por Corynebacterium. Sin embargo, aquí podemos tener otras bacterias por otros géneros que son también gram positivos y filamentosos, como lo es Dermatophilus congolensis. Podemos tener a Quitococcus sedentarius, que antes era conocido como Micrococcus, y estos llegan a afectar principalmente los pies a nivel de las plantas en forma de depresiones puntiformes, o pareciera que están formando unos hoyuelos, unos hoyos, y erosiones superficiales.
La epidemiología de esta enfermedad, igual que en muchos, es común en lugares de clima tropical, pero se presenta en cualquier parte del mundo. Los factores que más se han estudiado es la predisposición más importante es la hiperhidrosis, es decir, la sudoración excesiva y el uso de calzado cerrado, los zapatos, los tenis, en especial cuando este calzado llega a ser de hule. La enfermedad también se ha visto en personas que tienen la costumbre de caminar descalzos. Este tipo de enfermedad podríamos mencionar que es una entidad clínica frecuente, pero que realmente se reporta pocas veces debido a que la mayoría de los casos llegan a cursar de manera asintomática. Y los pacientes llegan a acudir poco a la consulta y esto es un hallazgo más bien casual por alguna otra enfermedad o alguna otra consulta. La patogenia, bueno, se sabe que la hiperhidrosis va a generar un medio salino, es decir, altas concentraciones de sal, y que probablemente este es un estímulo para su crecimiento. Otra de las segundas hipótesis que se ha propuesto es que la infección proviene del suelo y se llega a ver favorecida por los mismos factores ya mencionados anteriormente. Aquí podremos observar los aspectos clínicos de cómo se presenta esta enfermedad en los pacientes. Podemos observar esas erosiones, esos hoyuelos característicos y que están prácticamente pigmentados. Se localiza casi siempre en las plantas de los pies, sobre todo en las áreas que hay mayor presión, como lo es el talón, los dedos y arco transverso. El área más reportada es a nivel de eminencias metatarsianas. La mayoría de los casos son bilaterales. La morfología de esta o característica de esta enfermedad pues son las depresiones puntiformes u hoyuelos que normalmente llegan a medir entre 1 a 10 milímetros de diámetro, con un promedio alrededor entre 0.5 a 0.8 milímetros, dependiendo de si la enfermedad no avanza tanta. Son circulares e interdependientes, pero la fricción normalmente al caminar, esto va a favorecer la formación de las placas erosionadas con pequeños surcos de bordes bien definidos y formas irregulares que dan un aspecto cartográfico o como si fuera un mapa. Y esto solo se presenta en eritrema en algunos casos agudos, en especial cuando se localiza en áreas no hiperqueratocíticas, es decir, fuera de las zonas de apoyo como el arco longitudinal del pie o espacios interdigitales. ¿Cómo haríamos el diagnóstico en el laboratorio? Realmente es muy difícil llegar a hacer los cultivos, así es que lo común es una biopsia o simplemente la luz de Wood. Con la ayuda de una hoja de bisturí, pues se puede llegar a hacer el raspado en base de los hoyuelos y es necesario tomar en cuenta que no se deben de hacer exámenes directos con hidróxido de potasio. Por lo mismo, son microorganismos, son bacterias, difícilmente las vamos a observar. Entonces, son también muy lábiles y se destruyen con facilidad. Entonces, esto lo podemos pasar a hacer la tinción con una biopsia. Y el tratamiento prácticamente es en base de queratolíticos. También se ha utilizado lo que son el ungüento de Whitfield y el ácido salicílico de 3 a 5% en base de vaselina. Sin embargo, también se han reportado otras formas terapéuticas exitosas con el empleo de algunos antibacterianos tópicos como el ácido fusídico, la mupirocina, eritromicina y clindamicina, todos estos al 1%, pero también podríamos llegar a utilizar o asociándolo con el peróxido de benzoilo al 5%. Los imidazólicos tópicos también tienen una buena opción terapéutica como el bifonazol, ketoconazol, miconazol y sertaconazol. Una de las mejores combinaciones ha llegado a ser el empleo de la urea más
el azólico tópico, que sería el bifonazol con urea. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por poner atención a esta clase de micosis superficiales, estudiando las pseudomicosis. Así es que nos vemos al próximo video.